Perfecto. Este va a ser un espacio un poco, pues va a tener una estructura porque tiene una presentación, pero la idea es que conversemos. El tema central es el informe de financiamiento, que como bien lo mencionaba Ale al principio, usted ya lo tienen en su correo. Es decir, el viernes pasado, Ale, Me corchas, no estoy confírmame. segura. Jueves, Ya viernes de les la semana digo cuándo fue. pasada, hicimos el envío a todos sus correos de la versión ya actualizada con los comentarios que nos había facilitado Bancolombia para el informe de los mecanismos de financiamiento. El día de hoy queremos mostrarles un poco de qué hay en el informe, motivarlos a que lo lean, conversar alrededor de los temas que están allí y contarles un poco qué va a pasar con este informe, por qué es un activo del Hub y por qué quisiéramos que ustedes se apropien de él de cara a lo que se viene. Aquí para irles contando cositas chéveres, tuvimos hace 2 semanas más o menos una entrevista con Carolina y con Santiago, que es el líder de toda la línea de créditos verdes, de créditos sostenibles de Bancolombia, en donde nos contaron un poco esos mitos y nos contaron cómo abordar toda la parte de financiamiento en la banca y sobre todo pues para Bancolombia. Entonces, acompañado a este informe, va a haber una serie de momentos en donde va a haber comunicación por LinkedIn, vamos a tener fragmentos de esta entrevista saliendo por redes que van a acompañar de manera muy chévere lo que está aquí escrito. Entonces, pues no siendo más, demos comienzo al espacio. Acá me gustaría que si tienen alguna pregunta, algún comentario, me vayan interrumpiendo, me vayan contando pues como sus opiniones y todas las dudas que tengan. ¿Listo? Entonces, como les decía, el informe se titula Mecanismos de financiamiento para la economía circular. Hace parte de los observatorios, que son 4. Ustedes ya saben más o menos cómo es la ruta, pero dentro de esos 4 es el segundo, en donde el primero se centró en el cliente, el segundo se centra en cómo financiamos, sobre todo proyectos de economía circular, y tocamos un poco organizaciones, tanto grandes como pymes. Este informe tiene una característica bien importante y es que a lo largo de él es muy guía, es muy qué hacer, cómo hacerlo y tiene un capítulo específico donde vamos a hacer recomendaciones muy how to, muy 1, 2, 3 que hay para hacer para financiarme y esas sobre todo nos gustaría que las lean para que pues podamos integrarlas y pues podamos asesorar a nuestros stakeholders. Entonces, lo primero, como siempre en todos los espacios del Hub, les pediría que escaneen este código QR para que registremos la asistencia. Hoy somos poquitos, hoy somos los de siempre, pero siendo un espacio pues como formal dentro de los espacios del Hub, sí nos gustaría contar con ese registro. Juan También José, les dejo podrían el link poner. Ah, bueno, ya el link, eso era lo que iba a por pedir. el chat. Sí, por si les queda más fácil. Que no tenía el celular. Gracias. Eso. Listo. Voy a ir mientras ustedes van llenando ahí contándoles cositas. Lo primero es que este informe pues, es un documento completo concebido alrededor de ese tema guía práctica. Es un documento relativamente extenso, tiene más de 40 páginas, pero está muy cuidado desde la parte gráfica y muy cuidado desde la parte de cómo está escrito para ser viable en todos los niveles de conocimiento financiero. Una persona que no conozca nada del sector financiero puede empezar a entender conceptos. Una persona que conozca sobre el sector financiero entenderá los conceptos y sabrá cómo aplicarlos. Pero definitivamente, pues tenemos estos 5 puntos y es para entender principalmente un panorama actual del financiamiento hacia la circularidad específicamente. Va a identificar fuentes de capital específicas que hoy existen y los criterios que se utilizan para financiarse. Van a conocer estrategias para preparar proyectos. Como les digo, tiene una parte de guía muy fuerte y la idea es que quien lea este informe quede con una idea de cómo preparar su proyecto o su empresa para ser financiada. Le permite anticipar riesgos a esa persona. Veíamos sobre todo en la entrevista con Caro que muchas organizaciones todavía no saben cómo presentar esos proyectos y no saben qué indicadores priorizar, cómo contar el cuento, cómo mostrar el impacto.
y pues sabemos todos que así sea una línea específica de sostenibilidad, sigue siendo un crédito de una organización tradicional, entonces se necesitan unos temas de viabilidad, de rentabilidad estable, pues etcétera, etcétera. Entonces, este documento va a explorar esos temas de manera sencilla, pero los va a tener en cuenta. Y por último, pues va a explorar unas recomendaciones. Es decir, cómo se recomienda desde una generalidad, porque aquí estamos hablando de todo tipo de proyectos de circularidad, abordar a ese tipo o abordar el proceso de financiamiento. ¿Qué más van a encontrar en el documento y que es bien interesante? Pues van a entrar a entender el ecosistema que hoy hay en Colombia. Vamos a tener elementos como también temas de taxonomía verde, vamos a entender cómo está funcionando un poco toda la parte de impuestos, toda la parte, o sea, tiene como elementos que acompañan el concepto de financiación y que terminan siendo muy relevantes a la hora de preparar un proyecto entre nuestras organizaciones. Vamos a ver frases chéveres como esta, por ejemplo, es clave transformar ideas sostenibles en proyectos estructurados que hablen el mismo idioma que los bancos, inversionistas y fondos climáticos. Las ideas no se financian proyectos. Entonces, esto es un tema central del documento y lo vamos a reforzar mucho con la entrevista. Caro nos da un escenario muy interesante alrededor de cómo las ideas interesantes, si bien son clave para desarrollarse dentro de las organizaciones, pues no son suficientes. Yo puedo plantear una idea maravillosa, pero si no tiene fundamento en mi labor, en mi empresa, pues definitivamente no va a tener tracción. Entonces, uno de los temas claves del informe es cómo pasar de esa idea a una estructura, a un entendimiento de proyecto que ahí sí pueda ser financiado. Un poco para ir abordando temas del informe, sepan que si bien la parte de financiación vía banca pues es muy relevante durante todo el informe, también están otros tipos de financiación. Hablamos de fondos de capital, hablamos de todo el tema de venture, hablamos de todo el tema de crowdfunding, hablamos de otros elementos, incluso tenemos el concepto de blended finance, que es uno de los comentarios que nos hace Bancolombia, es, oiga, tenga en cuenta que existe una forma de financiarse que incluye fondos públicos, fondos privados, fondos mixtos, y que es clave dependiendo de la fase en donde está. Entonces, uno de los elementos que van a encontrar dentro de todo el documento es precisamente eso, es dependiendo de en qué fase estoy de desarrollo de mi proyecto, de mi empresa, pues qué tipo de fondos debería buscar para que se apeguen más a mi situación actual. Este es el índice. Pasemos súper rápido por él para que sepan qué van a encontrar. Entonces, en el panorama, el primer capítulo es el panorama del financiamiento para la economía circular. Vamos a pasar por unas barreras estructurales, que es lo que hoy y siempre hemos considerado como una barrera para el financiamiento. ¿Cuáles son aquellos mecanismos que promueven el financiamiento climático y en economía circular y la taxonomía verde en Colombia? El segundo capítulo habla de las fuentes de financiamiento específicamente para economía circular, en donde hablamos de instituciones financieras y bancos verdes, fondos públicos y subsidios, inversión privada y capital de riesgo, blended finance como una pática independiente y los modelos colaborativos, la cooperación internacional y el financiamiento alternativo. En el tercer capítulo abordamos todas las estrategias para acceder al financiamiento. Aquí es donde les digo que se vuelve muy guía, muy un 1, 2, 3 para mi proyecto, en donde establecemos una guía de cómo preparar proyectos para el financiamiento exitoso, cómo leo mi etapa de la organización y según esa etapa, pues cómo accedo a un tipo de financiamiento ideal, cuáles son esas temáticas prioritarias que están en el interés general de los fondos de inversión, de los bancos, etcétera, para financiarse. Cómo demostrar el impacto, esa parte de medición que se ha vuelto tan importante a la hora de generar el diferencial de sostenibilidad, cómo gestionar riesgos regulatorios y financieros y por último, acceder a financiamiento internacional.
Son una serie de recomendaciones, de elementos que hay que tener en cuenta, de cómo abordarlos para efectivamente tener una buena estrategia para acceder a estos financiamientos. Y por último, una hoja de ruta y recomendaciones estratégicas, donde hacemos un recorrido rápido por todos esos hallazgos que generamos durante el documento, los centralizamos aquí como a modo conclusión y generamos unas recomendaciones para fortalecer alianzas. Hay un mensaje muy claro durante todo el documento en donde se habla de la cooperación, del trabajo colaborativo, de la generación de alianzas y cómo este tipo de procesos dependen fuertemente de generar lazos de confianza, ya sea con organizaciones financieras o no financieras, pues, en general. Y cierra el documento haciendo un llamado a círculos como un actor importante que ha facilitado históricamente pues esas conversaciones. Entonces, como tema de índice, me gustaría aquí que abriéramos por primera vez el micrófono y que me cuenten cómo la ven. Para mí es, digamos, de que ya lo he trabajado, lo hemos leído, lo hemos escrito, hace como un buen recorrido, pero quisiera escuchar su opinión. Los que no lo han leído antes de leerlo, cómo lo ven, y los que ya lo leyeron, pues cuéntenme su opinión sobre cómo fue esa lectura. Juanjo, yo no lo he leído, pero veo el menú, el contenido muy, muy completo. Y la idea cuando estábamos construyendo el documento era precisamente que sirviera como un todo, es decir, para alguien que se va a sentar a leerlo de corrido, como por si, no, es que tengo una conversación con un cliente en donde esta persona está buscando financiamiento, entonces pueda extraer elementos y utilizarlos como medio para esa conversación. Entonces vas a ver en la lectura, o espero que veas en la lectura, que eso es posible. En este momento el documento no está editable para ustedes, pero si en algún momento ustedes requirieran algún fragmento o algo así, estamos completamente atentos pues, al comentario. ¿Listo? Juanjo, tal y como lo solicitamos en algún momento con el del consumidor sostenible, que no recuerdo si llegó o no llegó esa versión un poco más corta para poder compartir con los clientes. También es posible extraer una copia un poco más concisa de pronto de que nosotros podamos compartirle a los clientes. En este caso no va a ser un informe reducido, pues no va a ser como un informe ejecutivo, va a ser una serie de publicaciones que vamos a tener alrededor de él. Es decir, como te mencionaba, tuvimos la oportunidad de que Carolina nos diera una entrevista. Entonces, esa entrevista fortalece un montón los mensajes del informe, entonces saldrá paralelamente. Tenemos una pieza gráfica que engloba todo el contenido del informe. Vamos a tener una serie de publicaciones en LinkedIn sobre el informe que hacen zoom específicamente algunos fragmentos del informe. Entonces, como para darte una respuesta súper concreta, no es un solo informe que te vamos a pasar, que es la versión resumida, sino una serie de publicaciones como follow-ups que te permiten, sin leer el informe, estar muy enterado de lo que está allí escrito y que sirvan de invitación para que alguien diga, oiga, tal vez sí vale la pena leerme el informe porque aquí voy a encontrar mucho más a profundidad lo que estoy viendo acá. No sé los demás si les genera alguna apreciación o continuamos y avanzamos. Listo, avancemos entonces. Este es el informe, lo traemos aquí a modo express, no me voy a detallar, no me voy a tener mucho a detallarlo, pero pues si quisiera pasar un poco, uy, no era de ahí, un poco sobre las páginas. Entonces, tenemos un índice pues muy robusto en donde se puede navegar a partir de él. No aquí porque este es el modo presentación, pero van a poder encontrar
pues todo lo que les estoy mostrando en el archivo que les compartió Ale. Digamos, la línea es una línea limpia, la línea es una línea muy gráfica. Intentamos siempre resaltar muchos puntos, es decir, la idea es que se pueda hacer una lectura rápida general. Y pues sí los invito a que le peguen así sea una escaneada, así rápida, una pasada de hojas y lo revisen a sus tiempos, ¿cierto? Como les decía, quiero avanzar aquí un poco hasta la parte donde se vuelve más guía, porque me parece bien interesante de cara a esas conversaciones que tenemos con diferentes colaboradores o diferentes aliados en la organización. Entonces, espérenme que está más adelante. Mire, entonces acá cuando hablamos de las estrategias para acceder al financiamiento, vamos a tener un contenido muy gráfico, muy concentradito en qué son esas cosas que recomendamos para realizar, una serie de consejos, una serie de recursos que ponemos a disposición. La idea es que la persona que esté leyendo esto pueda casi que tomarlo y copiar esos titulares y hacer unas estructuras que le permitan generar como un pre para ir a solicitar todo este tipo de financiamiento. Entonces, está bien interesante para que lo peguen una mirada con detenimiento, porque realmente hay un trabajo bien intencionado hacia que sea fácil de leer y pues un contenido muy amigable para poder replicarse. Entonces, con eso avanzar y decirles, pues, em, reiterar, esto es una guía muy práctica para acceder al financiamiento circular. Obviamente, pues habrá más complejidades según qué tipo de actores estén en la conversación. Quien lea este informe definitivamente no va a quedar como un experto, pero sí va a tener unos visos pues, hacia cómo tener la conversación. Estos son extractos específicos con los que queríamos o que queríamos contarles o mostrarles, y es esa parte de guía, cómo la estamos manejando, y es cuando hablamos de estructuras mínimas para un proyecto financiable. Entonces, ¿qué estamos recomendando que se haga? Detalle el problema, detalle la solución, genere un modelo de ingresos, tenga toda esa parte de que valide o acredite la sostenibilidad del negocio, que haya un impacto declarado, que haya una gobernanza y un equipo establecido, ya sea para el proyecto o dentro de la organización. ¿Cómo van a ser esos usos de capital? Tener esos herramientas de capital de trabajo, proyecciones, etcétera. ¿Cómo voy a tener una matriz para gestionar mis riesgos y mitigarlos? Y por último, pues, ¿cómo voy a hacer toda esa parte de relacionamiento con el financiador? ¿Cómo voy a recibir el dinero? ¿Cómo voy a generar ese proceso? Entonces, junto con esto, pues empezaremos o verán que empezamos a recomendar indicadores de impacto y económicos o un kit básico. Entonces, ¿qué pudiéramos empezar a leer? En la parte económica, ese ROI sostenible. Justo antier, EAFIT tenía una charla sobre el ROI sostenible, sobre cómo revisar el costo del capital en el tiempo, cómo empezar a estructurar la sostenibilidad dentro del lenguaje financiero, y pues está súper alineado con lo que traemos acá. Entonces, en temas ambientales, ¿cuáles son esos indicadores que hoy llaman la atención? ¿Cómo se miden? En temas sociales, ¿cuáles son relevantes? Em, y pues hacia adelante, como qué proponemos. Hay guías nacionales e internacionales. Entonces el DNP tiene una guía que utiliza pues todo un árbol de problemas para definir ese momento de la financiación. El Consumers Good Forum, perdón, el Fondo Verde del Clima establece un mapa para integrar cofinanciación, salvaguardas y teoría del cambio. Hay unos checklists generales en donde pues definitivamente, como mencionamos ahorita, parten de evidenciar el problema o el requerimiento o la oportunidad, y se van a partir de matrices y gestiones pues decantando. Entonces, todo esto lo van a encontrar allá, y específicamente queríamos mostrarles pues que es un cuadrito muy resumen, pero que da una luz importante a quien lee el informe, de cómo ubicarse según el momento en donde estoy como organización.
tengo diferentes etapas planteadas, estoy en una idea, en un prototipo, estoy en un piloto, una validación, estoy en un escalamiento, estoy en un momento de consolidación. Aquí también dentro del informe hablamos de ese momento para las startups, digamos, para los emprendedores y para las organizaciones establecidas. ¿Qué tipo de capitales debería estar buscando? Entonces, si estoy en una idea, un prototipo, estaré viendo subvenciones, concursos, incubadoras. Si estoy en un piloto de validación, debería estar buscando capital semilla, una aceleradora, un crowdfunding, y así sucesivamente. Entonces es información sencilla que tal vez muchos de nosotros ya consideramos del día a día, pero que resulta muy valiosa para el lector a la hora de ponerse en contexto. Entonces, la idea es que también cuando hagamos esa lectura juiciosa del documento, analicemos cuándo nos puede ser útil, es decir, cuándo de pronto tengo una persona que está necesitando un ejercicio de financiamiento, pero no tiene suficientes conceptos básicos y tal vez el reporte puede entrar ahí a suplir, ¿cierto? Em, hay, pues esta frase nos parece bien importante y es que la circularidad se puede aplicar desde varios lugares. Sin embargo, algunos temas tienen la delantera y están pues en la tendencia de la inversión. Es un poco lo que les mencionaba ahorita y es de cara a dependiendo qué tipo de financiamiento, pues vamos más adelante o no, em, según qué tema estemos tocando. Entonces, acá hemos priorizado algunos. Todo el tema de gestión de residuos y reciclaje es el más antiguo entre todos los de economía circular, pero todavía sigue siendo un tema que llama la atención a la hora de explorar recursos, eficiencia energética y energías renovables, movilidad sostenible, biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza. Toda la parte de bioeconomía está muy fuerte ahorita. Gestión del agua y saneamiento, innovación circular en sectores productivos, eficiencia y escalamiento de los negocios y tecnologías 4.0. Todo esto pues digamos, con el respaldo de temas de economía circular, ¿cierto? Y pues definitivamente esto funciona a la medida en la que lo midamos. Entonces, pues la frase que no puede faltar, para que esto se pueda impulsar necesitamos medirlo, reportarlo y mostrar los resultados. Como les mostraba ahorita, tenemos un kit básico dentro del informe, qué cosas hay que medir. Entonces, en temas ambientales, toneladas de CO2 evitadas, material reciclado, metros cúbicos de agua ahorradas, residuos valorizados, toda esa parte. Dentro del negocio, el margen bruto, pues el OPEX, los clientes activos, la cartera, cómo están esos segmentos, el ROI, todos estos elementos. En temas sociales, los empleos verdes, la formalización, las compras locales, cómo estoy teniendo esa relación con los stakeholders, que terminan siendo indicadores casi que mínimos para yo entrar, digamos, a presentar un proyecto. Y pues definitivamente todo proyecto circular pues debe anticiparse a temas de cambios y riesgos. Y es que estamos en un entorno muy cambiante en términos regulatorios. Ahorita les contaba justo sobre esta circular que está saliendo para las aseguradoras, que hablan del riesgo climático, que habla de los riesgos ambientales. Entonces, si lo están haciendo las aseguradoras, es una clave de que es un tema relevante, sobre todo de cara a la vulnerabilidad del abastecimiento y pues todo el tema de las exigencias de las salvaguardas, cofinanciación y reportes de fondos internacionales. Entonces es clave y esto lo vamos a explorar un poco más también en el capítulo 4 y es cómo debemos blindarnos a todos estos elementos a la hora de presentar un proyecto para la financiación. Acá me gustaría, digamos, volver a abrir el micrófono y preguntarles si es una herramienta que se ven utilizando ustedes. Hoy yo sé que son conceptos tal vez básicos para las personas que se dedican netamente a las finanzas, pero tal vez es una mirada que puede ser fresca e interesante. Y para aquellos que no están en el mundo de las finanzas, cuéntenme pues como qué les genera el informe en general, porque sí consideramos desde el equipo que puede ser algo bien interesante para que hagan esa lectura ambiciosa. De acuerdo, aquí de pronto como para meter la cucharada y recordarles un poquito de dónde viene
Este informe es de la necesidad que identificamos a principio de año de socializar todas estas diferentes fuentes de financiamiento o estos diferentes mecanismos existentes, porque de las conversaciones que teníamos muchas veces era como plata hay, ¿cierto? Plata hay para implementar, pero luego algunos otros clientes y otros actores eran, pero ¿dónde está? Entonces, un poco a partir de esa necesidad surge este informe y lo que decía Juanjo, yo siento que logramos construir una herramienta de socialización, pero también algo muy práctico para que esas conversaciones que todavía están muy en el aire y las personas que no tienen muy claro cómo avanzar puedan iniciar su camino. Entonces, pues nada, nos encantaría escucharlos. Por ahí vi en el chat que algunas personas no recibieron el informe por correo, entonces les dejé un link de WeTransfer para que lo descarguen. Si de pronto quieren que se los enviemos directamente al correo, déjennos ahí en el chat el correito y se los enviamos. Pero nos encantaría escucharlos. Nos pedían también, Ale, la presentación, contarles que van a recibirla vía las memorias del espacio, entonces reciben la presentación y un poco el follow-up o la asistencia y todo, pues los elementos que siempre reciben. Pero cuéntanos de pronto, Estefanía, ¿qué te llama la atención de la presentación? ¿Cómo en qué contexto quieres usarla o cómo la ves aplicada? Hola Juan José, hola Aleja, ¿cómo están? Eh, pues la verdad tengo que leerme la guía porque me parece muy interesante. Además que nosotros este año hicimos una definición para la financiación de proyectos de economía circular basados en la taxonomía verde colombiana y en un documento de la UNED-FI. Entonces me parece válido hacer una revisión nuevamente junto con este informe o esta guía que ustedes nos están compartiendo para ver cómo podemos de pronto estar más alineados en cuanto a lo que nosotros definimos en su momento, ¿cierto? Como en una especie de taxonomía de economía circular. Entonces, por eso también les pedí la presentación, porque me gustó mucho el cuadro de resumen que nos mostrabas ahora, de que de acuerdo en la etapa en la que está como el negocio, proyecto, la empresa, pues pudiéramos asimismo tener como, como herramientas para decirles, digamos, a los clientes cuando nos buscan, como, bueno, ¿qué es lo que deberías estar buscando? ¿Sí? No directamente a veces financiación, porque pues no da. Entonces, muchas gracias, Juan José Aleja, la verdad, por esta herramienta. Y pues, si algo yo les cuento, yo creo que tengo el número de Aleja, si algo les cuento, cómo nos va de pronto con esa revisioncita de lo que nosotros teníamos y pues en un comparativo con esta guía o con este informe. Buenísimo lo que nos dices, Estefanía, porque precisamente el que se llamen observatorios y no informes es porque son investigaciones vivas y que se seguirán nutriendo y que se seguirán, digamos, actualizando. Entonces, genial si existen conversaciones que salgan de acá. Es decir, si tú dices, esto me sirve, quiero sumar, o esto me sirve como base, pero yo tengo algo diferente, genial que nos tengas en cuenta en esa conversación, porque no solo vas a enriquecer tu herramienta, sino que vas a enriquecer el conocimiento de todo el hub alrededor del tema. Entonces, genial que le estés viendo potencial de uso y tennos en cuenta, definitivamente. Claro que sí, también igual pues es un tema que yo converso con Carolina, entonces cuando ya pues ya haya leído precisamente el documento, pues le digo acá, le levanto la mano a Caro y a mi equipo pues para hacer esa revisión y pues les estaremos contando entonces. Muchas gracias, Juan José. Genial, genial, genial. Y bueno, decirles que este informe hace parte de una agenda bien interesante en términos de financiamiento. Estefanía, de hecho, nos acompañaba la semana pasada en un espacio que teníamos para entender cómo se financian las organizaciones hacia la circularidad y nos contaba sobre el portafolio de la organización desde Bancolombia, junto con Soena, que es una organización que eh, está enfocada en, digamos, atar toda la parte de impuestos a la inversión sostenible en una organización. Y ese espacio pues va a tener un segundo momento, y Ale, aquí sí te doy un poco la palabra, no sé si tengas un poco más las fechas, yo sé que mañana las vamos a revisar en junta, pero está muy alineado con este tema y es, vamos a hablar con la GIZ, vamos a hablar de nuevo, pues Bancolombia va a ser de nuevo protagonista
en hablar de cómo se da ese blended finance, cómo se dan esos diferentes momentos para la financiación. De acuerdo, sí, pues lo que les dice Juan, pues las fechas oficiales las conversamos mañana, pero estamos proyectando que sea en la primera semana de diciembre. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema en particular este año y lo que hemos intentado con los diferentes espacios que hemos tenido? Y es que ahí la conversación está como muy activa y hay mucho que desglosar de cada conversación que tenemos. Entonces, lo que hemos intentado hacer es unir esos espacios y profundizar en algunos temas que justo pues es lo que va a pasar en diciembre. En diciembre, la GIZ está terminando como de entender hacia dónde se necesita realmente dirigir los recursos que tienen ellos desde cooperación internacional. Entonces va a estar muy enfocado en escuchar las necesidades de las empresas para articular justamente esos fondos y esos recursos con los mecanismos de financiamiento que existen actualmente. Entonces, esto pues lo discutimos en junta mañana y les contaremos ya cuando sea oficial para que, como siempre, extiendan las invitaciones a sus clientes y aliados. Pero eso, lo que les decía Juanjo, estamos como, es una investigación constante que está viva y hay mucho de qué hablar en este tema. Entonces, cualquier aporte, comentario, pregunta, solicitud que quieran que tengamos en cuenta para el desarrollo de estos espacios, pues súper bienvenido. Estás en mute, Juan. Definitivamente. No deja de pasar. No, definitivamente no. Em, y no, pues yo creo que no siendo más, estos 20 minutos les queda para empezar la lectura. No mentiras, pero era un espacio que precisamente estaba para antojarlos un poco del informe, para que nos hagan preguntas. Puede ser que no sean hoy, pero durante la lectura y más adelante, como les decía ahorita, el observatorio, la idea es que sea una investigación viva, que la podamos utilizar en diferentes contextos y que nos vayan haciendo comentarios, dudas, preguntas, observaciones, todo lo que se les ocurra para nutrirlo constantemente y que nos sirva en esos espacios que se vienen. Entonces, sí, genial, genial que le peguen una revisada, genial que sean muy críticos, genial que le vean aplicación de cara a sus clientes, a sus proveedores. Y nosotros estaremos con muchísimo gusto pues a la espera de sus comentarios. Entonces, agradecerles de nuevo por su tiempo. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta para ir dando cierre al espacio. No, muchas gracias por el espacio, Juanjo y María y Aleja. Sí, tenemos que leerlo como con más detalle, pues yo leí una versión, creo que preliminar, entonces le daré la mirada a la última. Súper, Caro, mil Súper, gracias. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Vale, gracias. Tengan una feliz Gracias. tarde. Gracias, hasta luego. Gracias. Feliz Muchas día. gracias, que estén bien, Estén muy bien. chao. Pregunta.